Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas o de física, en la cual adelantaremos el tema llamado suma de vectores por descomposición en sus componentes rectangulares. Resulta que el método geométrico y el método analítico usualmente se quedan cortos, a veces son poco prácticos para sumar vectores y se hace necesario otra técnica llamada suma de vectores o adición de vectores por descomposición en sus factores, en sus componentes rectangulares. Veamos un ejemplo, vamos a ilustrar dos ejemplos en esta clase. Ejemplo 1. Supongamos que nos dan el vector U, y nos dan las coordenadas. Digamos que las coordenadas son menos 2, menos 1. Y nos dan un vector B, V, digamos de coordenadas 1, menos 3. Y nos piden hallar U más B. Hallar U más B. La suma de esos dos vectores. Bueno, ya conocemos dos métodos para hacer esta suma de estos dos vectores. Dos métodos. Una es la analítica. ¿Cómo sería la analítica? Sumar coordenada a coordenada. Menos 2 más 1, menos 1 más menos 3. Destruyendo acá quedaría menos 1 menos 3 daría menos 4, menos 2 más 1 daría menos 1. Esa ya lo conocíamos de uno de los videos anteriores, llamado adición de vectores por el método analítico. La otra manera, interpretar estos vectores geométricamente en el plano y ver que se cumple el método del paralelogramo. O sea, aplicando el método del paralelogramo. ¿Cómo sería esa suma? Estos vectores. Menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 1 acá. Sería este vector de aquí a acá. Este sería el vector U. El otro vector, voy a hacerlo con colorcito rojo. Bueno, vamos a hacerlo con un color. El vector de coordenadas 1 menos 3. 1 menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Sería este vector de aquí a acá. Sería el vector B. Y por el método del paralelogramo se construye, como su nombre lo indica, un paralelogramo acá. Y el vector suma sería el vector que va en esta diagonal, como ya sabemos. Este sería el vector que está en colorcito rojo, sería el vector U más B. Las coordenadas de este punto son menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 4, como aparece acá.
Hay una conexión entre la parte analítica y la parte geométrica a través de lo que le llamamos en su momento el método del paralelogramo. Pero lo que se quiere en esta clase es ilustrar otro método. No el analítico ni el geométrico, sino este llamado por descomposición en sus componentes rectangulares. Entonces se trata de lo siguiente. Entonces tenemos dos métodos. Vamos a hablar de un tercer método. Vamos a hacer esta misma suma por un tercer método. Un tercer método consiste en lo siguiente. Voy a volver a dibujar los dos vectores acá. El vector v es de coordenada menos 2, menos 1, como dijimos. Y el vector v de coordenadas 1, menos 3. Este sería el vector v. Bueno. ¿En qué consiste este método? Que vamos a descomponer cada uno de esos dos vectores. Pueden ser dos o más. Lo estoy usando para dos, pero el método es válido si yo tengo 3, 4, 20, la cantidad, un número finito de vectores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer cada uno de estos vectores. Este vector U, voy a hallar su componente U sub X. Y acá va a tener una componente U sub Y. El vector V va a tener una componente en X y una componente en Y. Bueno, una componente en X y una componente en Y. Entonces, ¿la idea cuál es? Que nos vamos a olvidar del vector U y del vector V. Y vamos a trabajar con sus componentes. Claro, porque como la suma de las componentes me da el vector, eso no tiene ningún problema. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar acá. Pero antes de borrar, sabemos que este vector U, bueno, sabemos que la componente en X del vector U sería menor. Este se puede escribir, el vector U se puede escribir. Bueno, el vector U se puede escribir como menos 2i, la primera coordenada multiplicada por el vector unitario i, más la segunda, más menos 1, o sea, menos 1 veces el vector unitario j. Porque vimos que todo vector oblicuo se puede ver como la suma de un múltiplo escalar del vector unitario y un múltiplo escalar del vector unitario j. Esta que está aquí sería la primera componente. O sea que U sub X sería menos 2i. Y U sub Y sería menos 1j. De menos 1j usualmente uno no escribe ese 1. Pero bueno, lo coloco esta vez menos 1j. Igual pasaría con el vector B. El vector B
V se puede ver como la primera coordenada multiplicada por el vector unitario I más la segunda, o sea, más menos 3, que sería simplemente menos 3 veces el vector unitario J. O sea que la componente horizontal o la componente en X sería el vector 1i y la componente en Y del vector V sería menos 3 veces el vector unitario J. Entonces tenemos esta componente en X acá, esta componente en X acá, tenemos esta componente en Y para U y la componente en Y para V. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿En qué consiste el método? El método llamado suma de vectores por descomposición en sus componentes rectangulares. Me voy a olvidar del vector, me voy a olvidar del vector U, lo voy a borrar acá, lo borro. ¿Por qué lo puedo borrar? Porque es que este vector U está representado por UX más UY. Claro, si yo sumo UX con UY, es lo que está acá. Aquí hay un más, pues más menos. Si sumo UX con UY, las componentes pues me da el vector U. O sea que nos olvidamos de ese vector U. Igual, nos olvidamos del vector B. Y me quedo solamente con sus dos componentes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace ahora por este método? Sumamos los vectores horizontales. En este caso hay dos. Y hay dos vectores verticales. O sea, sumamos las componentes. A la suma de los vectores en la dirección horizontal, se le llama resultante en X. Vamos a colocarle una R de resultante. O también se le llama sumatoria en X. Y se puede utilizar una letra S. La letra es lo de menos. ¿Cuál sería la resultante en X? Pues el vector que me resulte de sumar las dos componentes en X de los dos vectores en cuestión. O sea, lo que me resulte de sumar el vector U sub X más el vector B sub X. Pero el vector U sub X es menos 2i, la componente en X del vector U es menos 2i. Más la componente en X del vector V, que sería 1i. Claro, este menos 2 quiere decir que va hacia la izquierda y este más 1 que va a la derecha. Y como ya vimos en uno de los videos anteriores, la suma de vectores horizontales se suman como sumando términos semejantes, dijimos en su momento. Así que menos 2i más 1i da menos 1i. Repito, este 1 se acostumbra a no escribir. Da menos i. Esto se escribe menos i, pues. Porque menos 2 más 1 da menos 1. Y le colocamos la parte semejante, pues, el calificativo del vector unitario i. O sea que el vector resultante, lo que resulta de estos dos vectores horizontales es el vector menos i. ¿Cuál sería la resultante en y? Voy a tratar de escribir acá. Vamos a hacerlo mejor acá esta parte. ¿Cuál sería la resultante en y? O la sumatoria en y. Pues ahora sumamos las componentes en y.
de la componente en y de u con la componente en y del vector v. Sería u sub y, el vector u sub y, más el vector v sub y. Pero u sub y me da menos 1j. Más el vector b sub y es menos 3j, más menos 3j. Entonces podemos colocar de una vez menos 3j. Y menos 1j menos 3j da menos 4j. Se me olvidó colocar acá, pues resultante en y. Resultante en y. Bueno, ¿y qué indica eso? Voy a hacer otro gráfico acá para no confundir allá. Cuando lo ideal sería hacerlo en esa parte. Voy a ilustrarlo acá. La resultante en x dio el vector menos y. Este vector. Este es el vector menos y. O sea, el vector resultante en x, el vector rx. ¿Y cuál sería el vector ry? Menos 4j. Quedaría este vector de aquí a acá. Yo repito, tengo un vector r sub x y un vector r sub y. Bueno, ¿y qué hacemos con esos dos vectores? Pues los sumamos. Los sumamos. Al sumar estos dos vectores, pues por el método del paralelogramo, me va a dar este vector de acá, que sería la misma suma que ya conocíamos desde hace rato. ¿Listo? Es decir, que el vector se llama la resultante total. El vector R, la resultante, que sería el vector u más b, pues sería la resultante en x sumado con el vector resultante en y. Pero la resultante en x es menos 1y. Más la resultante en y, más menos 4j. O sea, hay una vez menos 4j. Esto es lo que está acá. Menos 1y más menos 4j. Y por el método del paralelogramo sería esta diagonal. Esta sería la resultante total, que coincide con el vector que ya conocíamos. Bueno, borrando ya las componentes. ¿Qué tendríamos entonces? Tengo la resultante total, Rx y Ry. Pues tengo algo como este triángulo acá, pues. Este sería Rx, este sería Ry, y este sería la suma, R. ¿Cómo hallamos la norma de este vector? La norma del vector resultante, la magnitud de este vector. Pues por el teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de la magnitud de la norma del vector resultante en x al cuadrado más la norma
del vector resultante en y al cuadrado. Y todo esto en raíz cuadrada por el teorema de Pitágoras. Esto sería, aquí se forma un triángulo rectángulo, pues. Eso es. ¿Y cuánto varía en este caso? Pues la norma del vector R sería la raíz cuadrada, la norma de este vector. Si aquí acá hay menos 1, pues su norma es el valor absoluto de menos 1 al cuadrado, más la norma de RY, y aquí acá hay 4, sería valor absoluto de menos 4 al cuadrado. O sea que la norma de este vector resultante sería la raíz cuadrada de valor absoluto de menos 1 es 1. Bueno, sí, esto en medida es 1 al cuadrado, más la medida de este vector como distancia, como magnitud, 4, hacia abajo, pero son 4 unidades. Valor absoluto de menos 4 es 4, pues, al cuadrado. Queda que la norma del vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, más 4 al cuadrado es 16. 1 más 16 da 17. Sería raíz de 17. 4 punto algo. Esa sería la norma. La norma de este vector. ¿Cómo hallamos el ángulo? El ángulo en posición normal. Hablemos del ángulo positivo teta. Teta. Vamos a llamarle alfa, pues alfa, a este ángulo. ¿Cómo lo hallamos? Ese ángulo positivo. En este caso, ¿cómo se halla? Realmente un vector queda determinado por su norma, por su magnitud, que ya la tenemos, por su norma y por el ángulo que forma el ángulo en posición normal que forma con el semieje positivo X, pues. Un ángulo. Necesitamos un ángulo. ¿Cómo se halla ese ángulo? Ese ángulo se halla, según dijimos en uno de los videos anteriores, ese ángulo se halla ¿sí? La medida del ángulo alfa se obtiene de la expresión. ¿Cuál expresión? La arcotangente, dijimos en su momento. El video se llama así, ¿no? La función arcotangente. De la arcotangente de esta coordenada, la coordenada en Y, la coordenada es este número, pues, el coeficiente de J, esta es la coordenada del vector. Entonces sería menos 4 sobre la coordenada del vector resultante en X. La coordenada de este vector es menos 1, este número de acá. El coeficiente del vector unitario es menos 1. Que la calculadora científica aparece este símbolo. Esto es lo que vamos a hacer ahorita con la calculadora. Bueno. Entonces, ¿cuánto da esto? Sería arcotangente de menos sobre menos da más. 4 dividido 1 da 4. Sería arcotangente de 4. Vengo a la calculadora.
la enciendo y hundo la tecla tan -1. Shift tan, aparece acá en la pantalla tan -1 y escribo tangente, tangente -1, pues realmente esto no es un exponente como dije en su momento, ¿no? Es una anotación de la función arcotangente. De 4. Igual. Da 75,96 grados. Esto va en grados porque la calculadora la tengo graduada en DEC. Este ángulo que me está arrojando la calculadora, recordemos que para la arcotangente ya me arroja un resultado entre menos 90 grados y 90 grados. Me arrojó 75,96. Ese ángulo realmente sería la proyección de este vector, la proyección acá. Realmente ya me está arrojando esta medida, de aquí a acá, 75,96. Pero como bien dije y mencioné en ese video del arco tangente, este no es el ángulo que forma el vector. La calculadora me arroja un resultado, pero yo tengo que colocarle sentido, mirar si ese ángulo es el ángulo que forma el vector resultante con el eje X, con el semieje positivo X. Claramente no es. Porque ese ángulo está determinado por los signos, el signo de Rx y el signo de las coordenadas, de las coordenadas de Rx y de Ry. Este ángulo está en el tercer cuadrante y la calculadora me arrojó un resultado en el primer cuadrante. Mencioné en ese video que en este caso a este ángulo que me arroja la calculadora se le suma 180. Claro. Aquí tengo este ángulo y doy media vuelta más y caigo acá. O sea que realmente la medida del ángulo alfa, por lo tanto la medida del ángulo alfa sería igual a lo que me arrojó la calculadora sumado con 180 grados. Eso es. ¿Por qué 180? Repito, porque hay media vuelta de aquí a acá. O sea, a estos 75,96 le sumamos 180, como se dijo en ese video llamado arcotangente, función arcotangente. Así que queda que la medida del ángulo alfa sería igual 180, 255,96 grados. Ya esta sí es la medida de todo este ángulo, de aquí a acá. Entonces ya voy a borrar acá, pues, para concentrarme en que este ángulo mide 255,96 grados. Claro, de aquí a acá 90. Y 90, 180. Y aquí está el faltante, aquí están los otros 75 grados. Para que 180 y 75 me dé 255. Casi llegando a los 270, ¿no? Casi. O sea que ese resultado sí es coherente con la parte geométrica. Eso es lo que quería decir. Entonces, como bien dije en ese video, hay que tener mucho cuidado con lo que me arroja la calculadora. Ella me ayuda, pero no me resuelve con exactitud el problema. Yo tengo que interpretarlo a la luz, interpretarlo geométricamente. Bueno, y termino esta clase con la siguiente situación, que sería el ejemplo 2. Entonces repito, un vector queda determinado por su magnitud y por el ángulo que forma con el semieje positivo X. Yo puedo tomar un ángulo con el eje Y, ya sea la parte positiva. Necesito un ángulo. Lo hemos tomado usualmente como el ángulo en posición normal. Ángulo que forma con el semieje positivo X. Bien, borro acá. Entonces miren que este método coincide con el método geométrico y con el método analítico. La pregunta puede ser la siguiente.
¿para qué tantos métodos? Tres métodos distintos para hacer lo mismo. La respuesta está en el siguiente ejemplo. Resulta que en muchas ocasiones en física, como veremos cuando estudiemos dinámica, pasa es lo siguiente. Me dan por decir algo un vector U. Del cual no conozco sus coordenadas, sino que conozco su norma, la norma de U. Vamos a suponer que esta norma de U es 4. Y que me dan un ángulo. Ya sea que el ángulo que forme con el eje positivo Y, con el eje negativo Y, con el eje negativo X, con el semieje positivo X, un ángulo de referencia. Vamos a suponer que me dan este ángulo de acá. Me dicen que este ángulo mide 40 grados. Repito, esto es lo que usualmente se presenta en los cursos de física. Me dan un vector, me dan su norma y me dan un ángulo, este ángulo. Supongamos que me dan otro vector. Y que me dicen que este ángulo mide 60 grados. Y que me dicen que la norma de este vector, vamos a llamarle vector B, la norma del vector B, pongámosle que es 6. Y me piden entonces hallar el vector U más B, la suma de estos dos vectores. Miren que el asunto ya es más complejo, ¿no? Más complejo. Pero lo que vamos a hacer es lo que hicimos con el anterior. Vamos a hallar las componentes horizontales de cada uno de estos vectores. Este sería un B sub X. Este sería un U sub X. Hacemos la sumatoria en X. Por acá tendría U sub Y. Y por acá tendría B sub Y. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Pero ¿qué diferencia hay? Que aquí ya no conozco las coordenadas directamente, pero las podemos hallar. ¿Cómo hallamos las coordenadas? Utilizando la trigonometría. ¿Cuál sería la coordenada U sub X? Miren que no le coloco vector, hablo de la coordenada. Que sabemos que a la luz de la gráfica tiene que ser un valor negativo. Dijimos que es la norma del vector U, la norma de U, por el coseno de teta. Ya no lo he encontrado. Coseno teta o alfa, pues vamos a llamarle coseno de teta. ¿Y quién es el ángulo teta aquí? Recuerden, los ángulos están pensados, esto tiene otras alternativas, pero como lo estamos tratando, están pensados en el ángulo formado con el semieje positivo X. Si de aquí a acá hay 40, ¿cuánto medirá este ángulo de aquí a acá? Sabiendo que esto es media vuelta y que de aquí a acá hay 40. ¿Cuánto medirá este pedazo acá? Pues a 180 le restamos 40 y nos va a dar 140. O sea que U sub X sería la norma de U. La norma de U me dicen que es 4 por el coseno de 140 grados.
Repito, ¿de dónde sale este 140 grados? Del análisis de la gráfica. Yo necesito el ángulo medido con respecto al semieje positivo X. Entonces yo sé que aquí hay 90 y aquí hay otros 50. Mejor dicho, a media vuelta, que son 180, me devuelvo 40. O sea que a 180 le quito 40, me da 140. Este ángulo de aquí a acá mide 140 grados. Y vamos a la calculadora. Ella me arroba un resultado. Ese resultado, pregunto, a la luz de la gráfica, ¿esta coordenada será positiva o negativa? Claramente negativa. Vamos a la gráfica, a la calculadora. Si me da positivo, hay una inconsistencia seria. Entonces coloco 4 por coseno de 140. Ella está en DEC, la calculadora debe estar grabada en DEC. Da menos 3.06 aproximadamente, claro. Tenía que ser así. Aproximadamente menos 3,06. Entonces una aproximación, porque realmente estos decimales son decimales infinitos, no periódicos, son números irracionales, pues. ¿Cuál sería la coordenada? La coordenada Y. Sería esto mismo, pero ya no con coseno, sino con seno. O sea, 4 por el seno de 140 grados. ¿Qué valor nos debe dar para la U sub Y? Tengo U, proyecto acá. Como me dan la parte positiva del eje, esto me tiene que dar un valor positivo. Si me da negativo, no tiene sentido. Tengo que hacer el ajuste, hay algún error. Entonces sería 4 por el seno de 140. Da 2,57 positivo, como era de esperarse. Aproximadamente. Claro, los signos de las funciones trigonométricas son los que nos arreglan este problema. Voy a continuar en esta parte de acá y con esto ya vamos terminando. Con esto ya vamos terminando. ¿Cuál sería la coordenada? La coordenada. No estoy hablando de la componente, estoy hablando de las coordenadas del vector. Esta coordenada claramente es positiva, según la gráfica. ¿Cómo la hallamos? Pues sería la norma de B, del vector B, por el coseno de un ángulo. Llamémosle alfa, pues. Entonces sería teta, ¿no? Alfa va a ser este ángulo de aquí a acá. Pero vuelve y juega. Vuelve y juega. Me dan este ángulo. Mide 60 grados. 60. Entonces, ¿cuánto me irá de aquí a acá? Sí, de aquí a acá hay 90. Porque son perpendiculares los ejes. De aquí a acá hay 90. Y me devuelvo 60. Me va a dar 30. O sea que a 90 le quito 60. O sea que queda que, entonces sería la norma de B, que es 6, por el coseno de 30 grados. Repito, 30 grados sería acá. Para que 30 más 60 me dé esto 90 de aquí a acá, como es. Y la calculadora nos dice cuánto da esto, aproximadamente. Entonces voy a la calculadora y coloco 6 por coseno de 30 grados, ya está en DEC. Da 5.19 aproximadamente. Positivo como era de esperarse. Este valor es positivo. Claro, y mide más de 5, pues. Sino que aquí no está hecho a escala. 5.19. Era positivo, como era de esperarse. Perdón, acá es B sub X. ¿Cuál sería el B sub Y? Lo mismo. Pero ahora ya no con la función coseno, sino seno. Se sabe que el seno de 30 es 0.5. O sea, un medio por 6 da 3, todo da 3 exacto. Aquí sí coloco igual, da exactamente 3.
En una calculadora se verifica que da 3 positivo. Claro, la coordenada y de este vector b va hacia arriba, también es positivo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las componentes ahora sí? ¿Cuáles son las componentes? Repito, estas son las coordenadas, que son cosas distintas. Ahora sí, ¿cuáles son las componentes? El vector u sub x sería la coordenada x veces el vector unitario y, porque dijimos que todo vector horizontal se coloca su coordenada y se multiplica por el vector unitario y. Como vector, miren que aquí ya coloqué la flecha, estoy dando la componente en x del vector u. ¿Cuál sería u sub y? La componente en y. Sería la coordenada en y, que es 2,57 veces el vector unitario j. Porque se dijo que todo vector vertical era igual a su segunda coordenada multiplicada por el vector unitario j. ¿Cuál sería la componente en x del vector v? Estaría esta coordenada, su coordenada en x, veces el vector unitario y. ¿Y cuál sería su componente en y del vector v? Sería la coordenada en y, que sería 3 por el vector unitario j. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hallar la resultante en x. ¿Cuál sería esa resultante? Resultante en x. ¿Cuál sería esa resultante en x? El vector r sub x. Vector. Sería el vector u sub x. O sea, la componente en x del vector u más la componente en x del vector v. Es decir, que sería menos 3,06 y más 5,19 veces el vector unitario y. Y se dijo que vectores, que estos se pueden sumar como sumar términos semejantes. Entonces coloco menos 3,06 más 5,19 y esto da 2,13. 2,13 y veces el vector unitario y. Se suman como términos semejantes, se dijo, se demostró. Lo mismo se hace con las componentes en y. Voy a escribirlo acá, las componentes en y. La embarré. Las componentes en y. Bueno, ¿cuáles serían las componentes en y? La resultante en y. Resultante en y. ¿Cuál sería? El vector resultante en y. Pues cojo el vector u sub y, la componente en y del vector u, más la componente en y del vector v. La componente en y del vector u da 2,57 j veces el vector unitario j, más la componente en y del vector v sería 3j. Y esto va a dar 5,57 veces el vector j. ¿Qué significado tiene geométricamente esto? Pues que hemos encontrado una resultante en x que es un vector 2, algo veces el vector unitario y. Algo como esto, pues.
Este sería un Rx. Y la resultante en Y dio 5, algo. Vamos a suponer que es como acá, pues. Que este es el eje Y, pues. Y este sería como el RY. Voy a colocarlo con colorcito rojo, pues. Ahora, ¿qué hacemos con Rx y RY? Geométricamente lo sumo por el método del paralelogramo. O sea que este es mi vector, realmente este es mi vector, este. Este es el vector resultante, que es la suma de los dos vectores, la suma del vector U y B. Geométricamente, ese era el vector que queríamos encontrar. Claro, esto se pudo haber hecho haciendo el método del paralelogramo acá y va a dar un vector más o menos como este. Geométricamente, claro. ¿Cómo se halla la norma? La norma de este vector R. Pues sería la raíz cuadrada de esta coordenada, del valor absoluto de esta coordenada. Eso va a dar 2. La coordenada en X da 2,13. 2,13 al cuadrado más. 2,13 al cuadrado más. Esta coordenada en valor absoluto es positiva, pues entonces el valor absoluto da 5,57 al cuadrado. Eso se hace en la calculadora, eso da un valor, esa sería la magnitud de la resultante. ¿Cómo se halla este ángulo? ¿Cómo se halla este ángulo? Ya le estamos llamando ángulo, creo que le llamé alfa, pues. Claro que aquí tenía un alfa, teta, llamémosle beta, pues, ángulo beta. ¿Cómo se halla ese ángulo? La medida de ese ángulo beta se halla en la relación arcotangente. ¿Arcotangente de quién? De la coordenada Y, que es 5,57 dividida la coordenada de la resultante X. Que era 2.13. Voy a la calculadora, ella me va a arrojar un ángulo entre menos 90 y 90 grados. Entonces escribo arcotangente, abro paréntesis, 5.57 dividido 2.13. Me dice que es 69,07. Voy a colocar aquí aproximadamente grados. Como este ángulo está en el primer cuadrante, corresponde exactamente a ese valor. No hay que hacer nada. En este caso, el valor que me arrojó la calculadora, esa es la medida del ángulo alfa. Por lo tanto, la medida del ángulo beta, es 69,07 grados. No porque haya sido el valor de la calculadora solamente, sino porque ese valor es coherente con la gráfica. Es por eso. Si hubiera sido por acá otro ángulo, entonces a ese ángulo habría que sumarle 180, hacer algún análisis adicional. Bien, con esto doy por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.